Buenas tardes a todas y todos. Antes que nada, buen año, buen 2024. Espero que tengan todas y todos los que nos estén mirando dentro del contexto económico, social en la Argentina tan complejo que estamos viviendo. Mi nombre es Enrique de la Calle, soy editor de Agencia Paco Urondo. Durante los últimos 2 años estuvimos haciendo un ciclo de entrevistas por streaming. Este año vamos a volver, pero ya será hacia marzo. En enero y febrero estamos haciendo algunas charlas más de verano, más esporádicas, si se quiere. Pero hoy tengo el lujo de charlar con Pablo Chalú, que él es economista, es también empresario peronista. Ahora le vamos a preguntar qué significa eso. Primero vamos a saludar. Hola Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Te saludo a vos también y a toda la gente que nos está escuchando. Gracias, Pablo. Pongo en contexto la entrevista y la primera pregunta. El economista, exfuncionario peronista, Guillermo Moreno, viene con esta idea de, bueno, es necesario reorganizar el peronismo. Según su hipótesis, el actual se trata de un gobierno que va a ser breve por la calidad, por las características de las políticas que está tomando. Entonces es importante que el peronismo se reorganice para pensar en un gobierno, en un nuevo gobierno peronista. En ese sentido, él dice, bueno, se tiene que reorganizar a la vieja usanza, con los distintos frentes que supo tener el peronismo para organizarse, el frente sindical, la rama femenina, la rama juvenil. Y dice también, y ahora hay que pensar nuevas ramas que hay que incorporar a esa discusión en la reorganización del peronismo, la rama de los profesionales, la rama de la economía popular, que es, dice él, hoy un elemento para pensar la Argentina actual, y también hay que incluir la rama de los empresarios peronistas. En ese sentido, te pregunto a vos, porque él incluso te citó como un ejemplo. Vos sos economista y vos también venís del palo del empresariado. ¿Por qué es importante sumar a la discusión del peronismo esta rama, el sector de los empresarios peronistas? Si el peronismo quiere tener futuro, si el peronismo va a enfrentar un nuevo desafío, luego de este desastre, de esta catástrofe que está haciendo el gobierno libertario, tiene que pensar seriamente en un proyecto de producción y empleo. Para pensar en ese proyecto de producción y empleo, que quiere decir poner la vista sobre nuestro sector privado, poner la vista sobre la capacidad de generar empleo productivo para toda la población argentina, para todo nuestro pueblo. Si este es el desafío, una voz que no puede estar ausente es la del empresariado nacional. Creo que se han cometido a veces muchos errores por la reticencia del empresariado en, digamos, unirse a esta doctrina nacional y popular, pero también por la reticencia de algunos políticos que ven la posibilidad o veían siempre la posibilidad de un nuevo gobierno como si fuera un coto de caza aislado y reservado para ellos. Entonces, es muy importante que no solo la parte gremial, los trabajadores tengan un rol, que a veces no lo tienen, pero ahora es imprescindible que lo tengan, sino también los empresarios. Y de los enfoques que tengamos entre los trabajadores, los empresarios, siempre bajo la luz de una doctrina, de la doctrina que hemos aceptado, de la doctrina peronista, bueno, yo creo que ahí saldrán las soluciones que el país requiere. Vos tenés una historia, una trayectoria en el peronismo. Cuando le preguntaron, porque en el sentido, lo digo en el sentido de, a vos se te reconoce como parte del peronismo, pero no cuesta ver
otros empresarios que tengan esta vocación de discutir la economía, la política de un país desde la visión del peronismo. Cuando le preguntaron esto a Moreno, dice, no, te sorprendería saber que hablamos de cientos de empresarios en todo el país que se reconocen peronistas. Primero te hago la pregunta a vos, ¿es así? ¿Hay tantos empresarios que sí se reconocen o pueden mirar la economía del justicialismo? Y después que me dijeras, ¿qué perfil de empresario es ese, digamos? ¿Es un empresario pyme en general? ¿Hay empresarios de grandes empresas? Que me hicieras una descripción de ese empresariado peronista. Digamos que le ha hecho mucho mal al movimiento nacional, al empresariado, toda una corriente de opinión exacerbada por los medios, algunos medios, como identificando el peronismo con el populismo, identificando el peronismo hasta en algunos casos con corrupción. Eso le ha hecho muchísimo mal al país también. Y bueno, muchos empresarios que comparten la doctrina se sienten un poco alejados por eso, por esta, digamos, campañas que le han hecho mucho mal. Te vuelvo a repetir, no solo al peronismo, sino también le han hecho mucho mal al país. Ahora, también hay que entender lo siguiente. Hay que cambiar algunos elementos en la conducta empresaria. Yo te digo, por mi experiencia en las organizaciones empresarias, hace 60 años que estoy en esas organizaciones de una manera u otra, compartiendo mi tiempo con la política y con la cátedra a veces y con la economía. Bueno, hay una idea que hay que cambiar. Los empresarios dicen, no hay que ser enemigo del gobierno, siempre tenemos que ser amigos del gobierno, sea cual sea el gobierno de turno. Esto le ha hecho mucho mal al empresariado y le ha hecho muchísimo mal al país. Esta posición especulativa, bueno, esto hay que cambiarlo desde adentro. Y yo lo que veo hoy es que este gobierno libertario ha llevado las cosas a tal extremo que muchos empresarios ya no sienten ese temor, que muchos empresarios se dan cuenta que sus patrimonios, sus vidas, están en juego, y las de sus hijos, y bueno, y yo los veo que están dispuestos a jugar. ¿Y a jugar dónde? Y bueno, en un lugar donde la doctrina asegura un crecimiento, asegura el bienestar del pueblo, la grandeza de la patria. Son conceptos muy fuertes. Y yo coincido con Guillermo, ¿sí? Hay muchísima gente que se nos está acercando y muchísima gente que quiere trabajar. Y el perfil de los empresarios con los que ustedes hablan, con los que se acercan a reuniones, ¿qué perfil de empresario es? A ver, hay de todo. Ahora, que vayan a tener una conducta activa en esto, y bueno, van a ser más empresarios pymes. Claro. El empresario grande estará apoyando, pero desde una posición de bajo perfil, porque bueno, a veces las cosas son así, lamentablemente. Está bien, pero ¿usted conoce empresarios grandes que sí coinciden con una determinada mirada peronista de la Argentina? Son más de los que pensamos, ¿eh? Mira. Son más de los que pensamos. Sobre todo después de estos inventos libertarios, de la experiencia que se tuvo con Macri, pero aún más la experiencia mundial. La experiencia mundial ha demostrado que el neoliberalismo, que al fin y al cabo esto que llaman libertarianismo, o que podamos llamar anarcocapitalismo, son todas variantes del liberalismo fundamentalista. Bueno, en el mundo han tenido un fracaso estruendoso, extraordinario. Y entonces uno no puede dejar de asimilar esa visión. Y algunos que pensaban, bueno, con la libertad, la competencia ya es suficiente, ahora están pensando, no, no es así. Y el mundo
está yendo hacia posiciones nacionalistas y proteccionistas. Bueno, la doctrina peronista les da una doctrina racional para poder enfrentar esas nuevas situaciones y llenar el vacío que está dejando el liberalismo fundamentalista. Estamos charlando con Pablo Chalú, que es empresario, que es economista, que forma parte, entiendo, de los equipos económicos o el equipo político de Guillermo Moreno. Pablo, tengo una consulta que es, vos decías, bueno, los empresarios se van dando cuenta de que este tipo de experiencias, pienso en la de Macri, ahora la de Milei, fracasan. Fracasan incluso esto, para los empresarios mismos, para sus patrimonios. Ahora uno ve algunos empresarios muy importantes, pienso en Roca de Techín, pienso en el dueño de Mercado Libre, pienso en AEA, la Asociación de Empresarios Argentina, que sacó rápidamente un comunicado respaldando las primeras políticas de Milei. Ahí está Roca y está también, por ejemplo, Manieto del Grupo Clarín. ¿Qué explicación le das a esas posiciones de algunos empresarios que sí parecen jugar fuerte a favor del gobierno libertario? Bueno, ahí hay varias posiciones. Hay algún grupo que está haciendo su propio negocio. Y bueno, lamentablemente es así. A veces se ponen por encima de las consideraciones nacionales, de las consideraciones o de las cuestiones que requiere nuestro país, se ponen los intereses particulares. Bueno, algunos estarán viendo que con esta nueva configuración pueden hacer algún tipo de negocio importante para la empresa. Acá es importante lo siguiente, nosotros estamos formando la rama empresaria, muy bien, pero el requisito para ingresar a esa rama empresaria no es simplemente decir, bueno, vengan, no, un minutito. Hay que poner por sobre los intereses sectoriales el bien común. Claro. Entonces, si algún empresario viene con algún tipo de iniciativas, siempre aparece la pregunta. Bueno, esta iniciativa que ustedes tienen y todo lo demás, ¿apunta al bien común o no apunta? Si no apuntan al bien común, bueno, modificar la alternativa que tenés, modificar lo que estás pensando. Si no, no tenés cabida en esta rama. Puede ser duro, pero es necesario. Porque unas actitudes especulativas, como estamos viendo, de decir, bueno, yo con este esquema me salvo o puedo duplicar mi patrimonio, no importa lo que le pase a la gente o a la patria, es inaceptable. Hay algunos empresarios que están en eso. Después, yo creo que algunos se apresuraron, no tuvieron tiempo de meditar lo que se estaba proponiendo. Y creo que muchos ahora están cayendo en cuenta de que esto que el gobierno está proponiendo es un desastre. Es un desastre para todos, incluyendo para ellos. No hay quien pueda salvarse si la comunidad no se salva. Y esto es una verdad que entró a sangre y fuego. Y bueno, ahí vamos. Yo creo que muchos se apresuraron y otros dijeron, bueno, esta es una buena ocasión para hacer un buen negocio. Muy bien. Yo creo que aquellos que dicen una buena ocasión para hacer un buen negocio, pronto se van a arrepentir. Estamos charlando con Pablo Chaliú. Pablo, pasemos a la evaluación del gobierno, de las medidas que toma el gobierno, del gobierno de Javier Milei, por supuesto hablamos, y siempre mirando a los empresarios, ¿no? A los intereses, el interés de los empresarios. ¿Qué ves que busca el gobierno, digamos? Viste que hay como varias hipótesis. Una es que está generando una crisis para avanzar luego sobre el programa de fondo, que sería la dolarización. Hay otros que dicen, no, simplemente hay una falta de impericia total, digamos, de gente que no sabe de economía o de la economía real argentina y toma medidas, como podría ser Luis Caputo. ¿Cuál es tu mirada al respecto?
Mira, yo siempre hago énfasis en una cuestión que para mí es primordial. Las medidas, uno las puede analizar una por una en conjunto, pero después es imperativo analizar la doctrina que las sostiene a las medidas. Lo que está haciendo el gobierno está aplicando una ideología, la ideología que ellos sostienen, que es la ideología, bueno, lo primero y principal es la libertad y todo lo demás se dará por añadidura. Quiere decir que los problemas que estamos viendo no es simplemente porque se equivocó Caputo con esto de decir que la tasa de interés es del 150 y el tema del aumento del tipo de cambio es 2%, con todo lo que eso significa, porque les está permitiendo unas ganancias extraordinarias a la gente que especula, sino que el problema de raíz está en la doctrina. El problema de la doctrina acá viene a ser como la estructura del edificio donde se monta la política. Entonces, ¿cuál es el problema? Y que la doctrina está equivocada. Que esa doctrina libertaria del neoliberalismo no funciona. Es una doctrina que es falsa. Entonces ahí vemos los problemas que está originando todas estas medidas, que ya están fracasadas estas medidas, no cabe ninguna duda. Las medidas de Caputo están fracasadas porque no resuelven la supercrisis, la agravan. Y el DNU y la ley ómnibus presentan un país insostenible, un país donde los únicos que prosperan son los dueños de la tierra de la pampa húmeda, algunos núcleos de explotaciones mineras, y que transforma una extraordinaria distribución del ingreso a favor de esos y en contra de la industria, en contra de los trabajadores y en contra de los sectores más pobres. Es un país insostenible y por lo tanto no va a poder ser realizado. Usted habló recién de la industria, ¿no? Estamos hablando del peronismo, estamos hablando necesariamente del desarrollo argentino y hablar de todas estas cosas, hablar de la industrialización de la Argentina. ¿Por qué le cuesta tanto, le costó tanto a la Argentina, digamos, pareciera que en algún momento de la historia, de los años 30 hasta los años 70, Argentina tuvo un desarrollo industrial muy fuerte, con el peronismo en el gobierno, pero también sin el peronismo, digamos, con el desarrollismo. Pareciera que había ahí como un consenso en torno al desarrollo industrial. Eso se rompe con la dictadura y de ahí Argentina entra en una cuestión de péndulo y de disputas por modelos económicos, donde salvo algún veranito de recuperación industrial, luego tenemos muchos programas económicos diferentes. La pregunta es, ¿por qué no se logra construir un consenso en torno al desarrollo industrial? Y algo que usted decía antes, cuando hoy en el mundo parece que hay un consenso en torno al desarrollo industrial, hacia los nacionalismos proteccionistas de las propias industrias. Claro. A ver, ¿por qué necesitamos industria? Porque queremos darle a nuestra población la plena ocupación productiva. Y para tener la plena ocupación productiva en nuestro país necesitamos un sector industrial fuerte y desarrollado. No hay otra manera de lograrlo. Entonces es un elemento fundamental, porque de eso depende la felicidad del pueblo. Depende que se elimine la pobreza, depende que se elimine la marginación. Ahora, ¿por qué nos cuesta tanto? Yo creo que hay dos factores. Mucha gente no entiende que Argentina tiene una estructura económica desequilibrada. Una estructura económica desequilibrada no por causa de las políticas, aunque las políticas la pueden agravar, sino por una cuestión hasta geográfica y climática. Argentina, Dios le ha dado a la Argentina un sector extraordinario de productividad extraordinaria, que es la pampa húmeda. Ahora, eso le crea problemas muy importantes a la política económica.
Y si no se entienden esos problemas que le crea a la política económica, empezamos a tener los problemas. ¿Qué significa esto? Vamos a dar un ejemplo. Si el tipo de cambio se fija en relación a esa extraordinaria productividad que tiene nuestra pampa húmeda, el núcleo de nuestra pampa húmeda, tiene que ser un tipo de cambio bajo, porque le alcanza a ese sector. Si es un tipo de cambio bajo, la industria queda desprotegida por la diferencia de productividades, no por otra cosa, no porque seamos malos industriales, no porque tengamos mala mano de obra, no, por esta extraordinaria diferencia de productividad que se ha dado desde el punto de vista de la naturaleza. Entonces, primero hay que entender este fenómeno. Si usted dice, no, a ver un minutito, vamos a tener un tipo de cambio alto, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? El ingreso se va hacia la pampa húmeda y el precio de los alimentos de tal manera que hace que sea inviable el sector industrial. Entonces tenemos que tener en cuenta eso. No son privilegios. Si uno plantea esto desde el punto de vista de los privilegios, o plantea esto desde el punto de vista de los lobbies, está tomando una perspectiva falsa. Lo que hay que hacer es reconocer esa diferencia y al reconocer esa diferencia, establecer las políticas e instrumentos que permitan el desarrollo del sector industrial y además el desarrollo geográfico de las provincias. Porque este diferencial de productividad no solo sufre la industria, por lo tanto el empleo productivo, por lo tanto los trabajadores, sino que las provincias también. Si uno dice, como dice el libertario, bueno, chao, dejemos todo, pasemos la guadaña sobre todo, y bueno, habrá provincias que son inviables. Entonces, para tener en cuenta la situación de nuestro territorio, para tener en cuenta la situación de nuestra industria, tenemos que partir de ese diferencial y por lo tanto hacer todas las políticas y los instrumentos de política que requiere ese diferencial. Si no tomamos en cuenta eso, y vamos a estar siempre, fíjese qué es lo que pasa, pasamos de un proteccionismo al 3 o 4 meses de nuevo a darle el incentivo al sector agropecuario porque disminuyen las exportaciones, en fin, es eso que usted bien vio, esos ciclos que lamentablemente no nos llevan a ningún lado. En ese sentido, reconocer ese diferencial, y ahí usted trae ideas que entiendo que vienen también del economista Marcelo Diaman, entiendo que ha estudiado Sí, mucho también esta estructura productiva desequilibrada. Hay una herramienta que sí o sí tiene que estar en cualquier programa de desarrollo que tienda a pensar a la industria como un actor, ahí son las retenciones. Cuando decimos qué instrumento uno tiene que tener en cuenta, ¿se puede pensar sin retenciones? ¿Se puede atacar ese problema de diferencial sin retenciones? no. Tiene que ser con retenciones y aranceles, no hay otra manera. Ahora, ¿quién paga las retenciones? Esto es algo muy importante que ha dicho Guillermo Moreno y que yo respaldo totalmente. Las retenciones las tienen que pagar los dueños, los terratenientes de la pampa, del núcleo de la pampa húmeda, no los productores. Eso Claro. zanja la discusión de que si yo le pongo la retención a los productores, le quito incentivos para trabajar. No, yo te pongo la retención, pero te bajo lo que tenés que pagar por el uso de la tierra. Entonces vos tenés el mismo tipo de rentabilidad y no se afecta a la producción. Pero hay otro aspecto, ¿eh? Hay otro aspecto, que es el sistema financiero. Argentina y el sector industrial ha venido funcionando prácticamente sin crédito y esto no es posible en una economía capitalista. Tenemos que reformar el Banco Central y tenemos que reformar el sistema financiero. El sistema financiero no puede ya seguir viviendo de lo que le da el Banco Central. Es así, porque hasta ahora el sistema financiero en todos los periodos de la historia se ha mantenido porque comprando y vendiendo los
títulos que le daba el Banco Central. Y lo que quedaba, bueno, sí, serán tipos de préstamos, tarjeta de crédito, créditos al sector privado. Bueno, hay que cambiarlo de raíz eso. Y se lo cambia tocando la estructura del Banco Central y tocando la estructura de cómo funciona el sistema financiero. ¿Para qué? Para que haya crédito abundante y a razonable tasa de interés para el sector privado, para la industria. Porque si no, siempre vamos a tener ciclos cortos de crecimiento. Entonces, ahí tenemos otro. Tenemos que aceptar el diferencial de productividad dicho por Marcelo Diamant, que desde ya le brindo un homenaje, un gran amigo. Hemos trabajado juntos en la Unión Industrial Argentina, hemos hecho trabajo juntos con él. Entonces, hay que reconocer ese diferencial y hay que reconocer que hay que cambiar el sistema financiero argentino. Ahí tenemos dos de las patas más importantes que pueden explicar la posibilidad de un desarrollo autosostenido basado en el sector industrial y en la ocupación productiva. Ahí nombró recién a la Unión Industrial Argentina. ¿Por qué la Unión Industrial Argentina no toma como bandera estas discusiones? Digamos, estos debates, ¿por qué no lo toma como bandera y los vuelve banderas propias, ¿no? De exigencia al Estado. Che, esta política, esta otra, esta otra. Es una pregunta difícil de responder. En parte es porque predominan a ver cómo podemos llamar eso, en el núcleo que maneja, la mesa chica que maneja la Unión Industrial Argentina, predominan, digamos, personajes que están más acostumbrados a aquello que estábamos diciendo al principio. No hay que pelearse con los gobiernos y si tenemos la posibilidad de hacer buenos negocios con cualquier gobierno, hagámoslo. Lamentablemente, en algunos personajes que tienen poder dentro de la Unión Industrial Argentina, lamentablemente, esta concepción prevalece y le hace mucho mal a la Unión Industrial Argentina, a los empresarios y al país. Estaba muteado. Pablo Chalú, te hago la última pregunta y te agradezco mucho la conversación. Moreno suele tirar, porque apareció mucho en la entrevista, esto de, para mí, este programa económico de Milei no tiene ningún tipo de futuro, pero no futuro de 4 años, sino que él siempre suele decir esto de, bueno, esto es un gobierno breve, porque estas políticas van a fracasar y van a fracasar en el cortísimo plazo. ¿Vos tenés la misma impresión? Sí, yo digo que también están fracasadas ya. Están fracasadas. A ver, vamos a ver lo de Caputo, la macroeconomía de Caputo. Parte de una afirmación, hasta yo diría ingenua. Hay un solo factor que explica la crisis, el déficit fiscal. Y desconoce la interrelación que hay entre la política de ingreso, la economía real, la economía monetaria. Y diciendo esto, dice, bueno, hace una extraordinaria poda de los gastos públicos y aumentan los impuestos. Esto determinó una caída fenomenal en los ingresos de la gente. Y es como si ellos se pusieran las gafas de los caballos. Si el sector privado se cae, ¿quién le va a pagar impuestos al sector público? No hay manera. El sector público va a entrar en una especie de círculo vicioso, donde tratando de bajar los gastos y de aumentar los impuestos, le van a bajar los ingresos fiscales, como ya están bajando. Entonces van a decir, más impuestos y más baja de gasto. No tiene de ninguna manera posibilidad. Con lo cual, el esquema, la piedra angular sobre la cual está edificada esta política macroeconómica, que es
el déficit fiscal como causa única y ahí apuntar todos los cañones y bueno, no tiene sentido, está fracasado, no van a lograr el objetivo ni van a superar la supercrisis. Y si vemos el DNU y vemos la ley ómnibus, que son las medidas estructurales, el tipo de país a que apuntan no es sostenible, como ya venimos diciendo. Y como no es sostenible, lo van a rechazar las provincias, las actividades agropecuarias de las provincias, lo van a rechazar explícita o implícitamente la industria y por supuesto los trabajadores y demás. Uno no puede analizar la política económica haciendo abstracción de lo que pasa en lo social, lo político y lo jurídico. Eso que hacen los economistas, que dicen yo hago el plan económico, me lavo las manos, pero mirá, está generando un quilombo bárbaro en lo social, lo político, bueno, arréglense ustedes. Eso no existe. Cuando hablamos de política tenemos que tener una visión integral. Entonces, ni desde lo social, ni desde lo político, ni de lo jurídico, este DNU y este plan ómnibus es factible. ¿Por qué? Porque el tipo de país al que apuntan es insostenible. Entonces, ya sea que vemos acá la macroeconomía o las políticas estructurales, ambas van al fracaso. Este plan está fracasado. Muy contundente, Pablo Chalú, economista, empresario. Te agradezco mucho la conversación. Le agradezco mucho también a la gente que nos vio. En enero y febrero vamos a estar apareciendo por las redes sociales con entrevistas así, cuando nos den ganas de charlar más en modo verano. Y ya volveremos luego con nuestro ciclo de entrevista habitual allá por marzo. De nuevo, Pablo, muchas gracias. Y a la gente que nos esté mirando, un gran abrazo y nos reencontramos por ahí. Chau, Pablo. Chau, gracias.